vamos a tratar de hacerle lo más breve y sustancioso posible. Amén. Los dones, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo o dones espirituales. Qué son los dones? Son manifestaciones específicas, son diversas y sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo y para desarrollar un evangelismo eficaz. Sirve para la alimentación del mismo cuerpo de Cristo y para un evangelismo eficaz. Los dones del Espíritu Santo son impartidos para la bendición de la iglesia. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña claramente que los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro más interpretación de lenguas. En este pasaje bíblico, mis hermanos, el apóstol Pablo expone los 9 dones del Espíritu Santo. Debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que la naturaleza y los objetivos de Dios al entregar a su pueblo o a la iglesia los dones del Espíritu Santo. O sea, es importante conocer la naturaleza y cuál es el objetivo de esos dones. La naturaleza de los dones del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra, la escritura, el don del santo es dado a cada creyente individualmente. El don es el Espíritu Santo mismo, hecho en el capítulo 2 de Hechos 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces, son individuales, no se reparten por multitudes a la iglesia. Sí podrá haber muchos dones, pero hay que buscarlo en forma individual y Dios, el Espíritu Santo, lo da a quien Él así lo determine. Las escrituras nos enseñan también que los dones del Espíritu Santo son entregados a la iglesia para el ministerio y para la adoración a Dios. Son concedidos por la obra del Espíritu de Dios en su soberanía absoluta. En 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso yo decía hace un momento que son individuales, son para edificación de la iglesia, pero sobre todo que Él determina a quién le da esos dones. Él ve las características de las personas, de la iglesia, para poder hacer efectivo esta entrega. El Espíritu Santo opera a través de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, son para ejercicio público y no privado. O sea, esa es la idea de los dones. Pues alguien puede tener dones, pero si no los manifiesta y si no son para la edificación de la iglesia, pues entonces tiene otro objetivo. Yo escuchaba la enseñanza que daba mi hermano, el pastor Rafa, cuando hablaba del Espíritu Santo. Qué importante es entender que sí, hablar en lenguas edifica la vida espiritual de cada persona, pero también hay otros otras lenguas que edifican a la iglesia en general. La palabra de Dios nos enseña que los dones del Espíritu Santo están repartidos en 3 grupos, de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a los objetivos. Los primer grupo, los dones de revelación del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y palabra de discernimiento de espíritus. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría o del don de la palabra de sabiduría, esto nos habla de la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo, el propósito divino de la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tener la misma mente que el Señor Jesucristo. Este don revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen en su conocimiento del futuro. La sabiduría, el don de palabra de sabiduría puede manifestarse a través de la voz de Dios, mediante sueños, mediante arrobamiento, mediante una visión
o a través de las diferentes profecías. El otro don que podemos englobar aquí es la palabra de ciencia. Este don, palabra de ciencia, es una revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural, pero porque conocemos la palabra, pues ahí podemos encontrar alguna palabra de ciencia. Este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al tiempo presente. La Biblia nos muestra un claro ejemplo de esto, y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, cuando el Señor le dice a la samaritana que ha tenido 5 maridos y que con el que vive, pues no era ella. También hay otro don que lo podemos englobar dentro de los dones de las revelaciones, el discernimiento de espíritus. Este don de discernimiento de espíritus nos da la comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en cada persona. Es importantísimo este don de discernimiento. Yo creo que todos los dones son importantes, pero poder ver cuál es el espíritu que opera, que está en alguna persona, es bien importante. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural y las cosas que revela son del mundo espiritual, del mundo real que nos está rodeando. El apóstol Pablo hace un discernimiento allá en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 9. Amén. Los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Estos son fe, milagros y sanidad. El don de fe, aun cuando estos temas los vamos a ir platicando más adelante en los días subsecuentes, solamente voy a dar un panorama general. Es muy importante hacer diferentes entre la clase de fe. La fe que todo ser humano tiene por naturaleza, aún los incrédulos pueden tener fe. Si nos preguntamos, ¿incrédulo tienes fe? Sí, tiene fe. Algunos hablan ahorita, tengo fe en que esto va a pasar, la pandemia va a pasar, pero en sí no saben cuál es la naturaleza de la fe. Hablamos de una fe más profunda. La fe, la fe de un cristiano es la fe, hay una esperanza, es creerle a Dios, creer en la palabra, creer en las promesas. Es una fe sobrenatural en el Espíritu Santo. Entonces, pero al fin es importante que el que tenga el don de fe, pues entienda lo sobrenatural de que es creer en las cosas de Dios. El don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural, ya lo dijimos, y opera a través del Espíritu Santo. También existe el don de hacer milagros por el Espíritu Santo. Mediante este don, el Espíritu Santo se muestra sobrenaturalmente en la vida de los creyentes que así tienen el don de hacer milagros. Definitivamente es a través del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 14, verso 25, dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Un milagro rompe con las leyes establecidas sobre la naturaleza. Aquí estamos hablando de algo, un milagro, ¿no? El caminar sobre el agua, la transfiguración, son milagros extraordinarios que bueno, que suelen suceder y que Jesucristo, pues claramente los manifestó, ¿no? Los dones de sanidad por el Espíritu Santo. En los dones de sanidad, este don del Espíritu Santo se une con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal, y lo vemos en varias ocasiones que lo hizo el Señor Jesucristo a través de su tiempo que estuvo ministrando, pues no solamente salvación, sino estuvo ministrando esperanza, amor, pero sobre todo estuvo también ministrando la sanidad. Entonces ese es un don donde la razón de ser de este don es la sanidad corporal, la sanidad física. Un cristiano que recibe la manifestación de Dios en uno de estos dones puede ser usado por Dios en la sanidad de ciertas enfermedades, pero no siempre en todas. Hablábamos hace unos días de que Dios usa, cuando Dios determina así usar a alguna persona en algún tipo de sanidad, pues bueno, algunos se especializan lo escuchábamos por decir con el hermano Rafa, algunos se especializan en dolores de estómago, en dolores de cabeza, se especializan en diferentes dones de sanidad.
Hay otros dones, los dones de inspiración. Estos son profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. La profecía. Cuando estudiamos el don de la profecía, debemos distinguir bien claramente la diferencia entre el don propiamente dicho y el ministerio de profecía o el ministerio de un profeta. No es lo mismo, los profetas tenían una situación que directamente Dios hablaba con ellos para que ellos transmitieran el mensaje al pueblo. Entonces, esos tenían un ministerio de profeta. No debemos confundirlo. Este don del Espíritu Santo es nuevo, está en el Nuevo Testamento, dado a la iglesia para la edificación de la misma. Decimos, no debemos confundir con la predicación de profecía, que en la misma Biblia encontramos cuánta profecía, cuánta hecho del futuro, que a veces lo podemos interpretar como si fuese una profecía en sí misma, ¿no? Pero no lo confundamos con el don. Cualquier persona que pueda poseer el don de profecía puede ser usado por el Señor, pero esto no quiere decir que en verdad cumple con el ministerio de profeta. Es Dios, es el que da los dones, decíamos que no son irrevocables, pero es un don que puede ser temporal, lo puede usar Dios en un tiempo, y bueno, así es como opera el Señor. ¿Cuáles son los beneficios del don de profecía? Para hablar a los hombres sobrenaturalmente, para edificación de la iglesia, para exhortar, para animar, para alentar, para confortar, para impulsar a seguir un camino. Hablamos de la edificación de la iglesia misma, para dar consuelo a la iglesia, para que todos sean enseñados, porque podéis profetizar, dicen Corintios, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Primera de Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Para convencer al inconverso, para manifestar los secretos del corazón del Señor. Bueno, hay tanta razón de ser del don de profecía. Esto nos enseña a qué importante es que se pueda buscar, se pueda contactar el don de profecía dentro de la iglesia. Dice, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán estos están locos? Pero si todos profetizan y se entiende lo que profetizan, pudiese haber conversión. Hay otro don de diversidad de géneros, de lenguas por el Espíritu. Diversidad de géneros de lenguas. Nos enseña la Escritura que el bautismo del Espíritu Santo implica una señal, hablar en otras lenguas, según da el Espíritu de Dios. Este don del Espíritu Santo es diferente en que contiene diversos géneros de lenguas. Yo insisto, ya platicaba el hermano respecto a la diversidad de géneros de las lenguas. Su operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones. Se cultiva en lo personal, en lo individual, pero es de uso público, mientras que generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para la vida de oración personal de cada cristiano. O sea, el hablar en lenguas, pues edifica, cultiva la vida espiritual de una persona, pero también en un momento dado puede ser de edificación para el resto de la iglesia. Es importante, mis hermanos, que podamos buscar la presencia de Dios a través de los diferentes dones. Y dice, todos conocemos esta historia que está en el libro de los Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este trueno, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas.
y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que están aquí? ¿Cómo pues les oímos hablar en cada una de nuestras lenguas en que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es la manifestación del don que opera la voluntad del hombre, su espíritu y sus órganos de expresión, pero la mente que opera en la mente de nuestro buen Dios. ¿Qué estamos entendiendo? De que, pues bueno, pues podrá hablar lenguas, diferentes tipos de lenguas, pero si no se interpretan, no siempre va a ser de edificación de la iglesia. Por eso hay un don de interpretación de lenguas. Hay un don para poder interpretar las lenguas. La misma Biblia nos enseña que uno de los 9 dones es precisamente el poder interpretar la lengua, interpretación de lenguas. Hay intérprete que guarda silencio en la iglesia y otro habla para sí. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones. De repente alguien se levanta hablando profecía y otro interpreta. Yo lo tuve como experiencia personal, el de que yo no hablaba náhuatl. Y un día yo le dije, Señor, pues haz que me entiendan. Haz que me entiendan. Y yo estaba desesperado porque pues yo predicaba en español y la gente no me entendía, no me entendía. Entonces la gente de la sierra de Songolica no me entendía. Y en ese lugar yo creo que 1 o 2% habla español. ¿Qué significa? Que de cada 100, 98 hablan náhuatl. Y desesperante que estás predicando y estás hablando de fe, de amor, de Jesucristo, pero no te entienden. Yo, Señor, o haces que ellos me entiendan o me haces hablar en náhuatl. Y amén. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ¿qué pasó? Pues empecé a hablar en náhuatl. Yo hablaba en español, pero ellos me entendían en náhuatl. Entonces, ahí entendí qué importante es la búsqueda de los dones. Yo fue en ese momento nada más. Ya después fui aprendiendo el náhuatl. Entonces, qué importante es que la presencia del Espíritu Santo, que en un momento dado nos puede apoyar en este tipo de situaciones. Yo no dudo, fue un evento sobrenatural, el poder hablar en otras lenguas y sobre todo poder interpretarlas. Los dones del Espíritu Santo es un tema bastante amplio, bastante extenso. Sería, si nos pusiéramos a analizar uno por uno de los dones, yo creo que edificaría mucho nuestra vida espiritual. Debido al tiempo que tenemos, pues solamente damos un repaso y yo sé que quedan muchas lagunas y quedan muchas situaciones que tendríamos que resolver y hacer exégesis, a buscar un poco de teología, pero sí me queda claro que analizar la obra personal del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo definitivamente que tenemos que valorar. Tenemos que valorar hasta dónde nuestra vida espiritual está siendo agradable a nuestro Señor. No, yo siempre he dicho que no vivamos solamente de la misericordia de Dios, sino que vivamos de la gracia de Dios, que el Señor mismo puede decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, y entonces yo puedo derramar en él un don. Los dones están en la iglesia, deben estar en la iglesia, deben salir de la iglesia, no va a venir uno de afuera a traer el don cuando ahí mismo dentro de la iglesia. ¿Qué ha estado pasando? Ha estado pasando que no lo buscamos, y si lo buscamos no es como debe ser. ¿Y cuál sería el propósito? Tristemente, ¿cuánta gente, cuántos hermanos han lucrado con la fe de otros? ¿Cuántos hermanos, cuántas personas que Dios ha derramado esos dones, pues han cometido lucro al momento de sanidad, ponen precio a ese don y creo que definitivamente no es por ahí la situación para la edificación de la iglesia. No es así de esa manera. Puedo concluir de la siguiente manera. El Espíritu Santo en cada tiempo, en cada época, podemos ver su manifestación y el crecimiento de la iglesia. Si nosotros vemos a la iglesia primitiva, era una iglesia que buscaba la presencia, era unánime, trataba de estar junta, tenía todas las cosas en común.
Hoy en día hoy la iglesia está dispersa, está muy dispersa. Entonces, yo no sé, la búsqueda del Espíritu Santo en unidad está complicada. Entonces, pero sí, yo invitaría a que personalmente, cada uno personalmente, dedicara un tiempo a buscar la presencia del Espíritu Santo, y no solamente por los dones, sino por la misma vida espiritual de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como pastores, como siervos. Si nosotros no buscamos la presencia del Espíritu Santo, entonces pues no van a llegar los dones y no van a llegar los frutos y no van a llegar las manifestaciones sobrenaturales al momento, al punto en que Dios nos quiere llevar. Yo repito lo que decía mi hermano Rafael, es que tenemos que pasar al siguiente nivel de vida espiritual. Y al siguiente nivel de vida espiritual no es solamente es ir a ocupar un lugar en la iglesia, sino es buscar la presencia de Dios, buscar dar los frutos del Espíritu Santo, y luego vamos por los dones del Espíritu Santo. Y yo creo que hasta ese momento el avivamiento va a ser pleno primeramente dentro de la vida personal de cada creyente, de cada pastor, de cada líder. Y luego la vida se va a manifestar, el avivamiento, dentro de toda la iglesia, dentro de toda la iglesia, dentro de toda la congregación. Entonces, yo puedo platicarles esto respecto a los dones. Es muy amplio el tema, pero sí tenemos que buscarlos. Son de edificación para la iglesia, son para la edificación personal, definitivamente, y son dones que Dios quiere darnos en este tiempo. Es importante que los busquemos. Dios les bendiga.